Bienvenidos una vez más a Más Allá del Texto, un espacio donde entrevistamos a los articulistas de democratización para que ellos nos puedan contar un poco más de su artículo. En esta ocasión nos encontramos con alguien muy simpático, un joven que tiene años trabajando por Venezuela y que hoy se presenta como articulista en la edición número 26 de democratización. Y voy a dejar que él mismo se presente y nos diga cómo se llama su artículo. Mi nombre es Samuel Díaz Pulgar, soy magíster en políticas públicas de la Universidad de Oxford y un apasionado de la educación, y por eso el título de mi artículo es Transformar el sistema educativo, un desafío multidimensional. Muy bien, y por ahí es que queremos que empieces esta entrevista. Queremos que abordes, como en líneas generales, de qué se trata tu artículo. En primer lugar, quiero volver a agradecer a Forma y a Democratización. Para mí es un profundo honor estar reseñado en esta revista, que además gente que admiro mucho ha podido escribir ahí, y el hecho que yo esté ahorita como colaborador o que hayan puesto mi artículo para mí es un profundo honor, así que quería comenzar por esa parte. Bueno, yo comienzo el artículo, tiene como dos partes, ¿no? La primera, un estilo crónica de un trabajo que yo vine haciendo en una escuela rural, estatal en el municipio de Latillo, y la impresión de que para mí fue ver cómo estudiantes que están en quinto grado, a raíz de la pandemia, a raíz de la situación socioeconómica en la que viven, a raíz de todos los desafíos que hay hoy en día en Venezuela, han visto mermado su desarrollo educativo y cómo eso también ha tenido un impacto a nivel infantil. ¿Ya a qué me refiero con esto? A mí lo que más me marcó, el proyecto que estábamos desarrollando ahí, tenía que ver con crear un parque para la escuela, que tenía más de 40 años fundada y no tenía un parque. Y los niños con los que estábamos trabajando siempre decían, no, es que yo quiero un parque para los chamos. Y estos son niños de 10 a 12 años, y que ellos se refieren así como externo, ajeno a chamos. A mí me impactaba porque habla de un fenómeno de cómo tenemos un país donde los niños no están pudiendo ser niños. Y el espacio seguro, que es el colegio, no les permite eso siquiera. Y yo creo que mucha gente habla, bueno, hay que invertir en la educación por el futuro, pero ¿qué estamos haciendo para invertir por esa generación que de una u otra manera puede considerarse perdida? Los jóvenes que están en bachillerato, que sienten que no tienen esperanza, que sienten que no tienen ningún tipo de futuro, ¿qué podemos hacer por ellos? Y esa es la primera parte de mi artículo, como esa realización, ese momento de epifanía, de, bueno, esta es la situación actual de muchos chamos en Venezuela, y algo que es un desafío multidimensional, porque la gente habla, o cuando se habla de la reforma del sistema educativo, mucho se hace a lo académico, y yo creo que ahí la educación tiene tantas aristas por las cuales es impactada, que me parecía interesante abordar otras áreas que la gente quizás a primera vista no ve, pero que una vez que se diluye, se explica, se potabiliza, entienden por qué tiene tanto impacto en el sistema educativo. Abordando un poco esa primera parte de la crónica, donde hablas de muchas realidades que viviste o que escuchaste en el lugar donde estabas haciendo este trabajo, nos gustaría saber cómo te afectó esto a ti, que estas realidades que empezaste a vivir, como por ejemplo el tema de la normalización del suicidio infantil o los secuestros, y cuál crees que pueda ser la causa de estos problemas tan graves en la educación en Venezuela. Yo creo lo primero es que la educación no es una prioridad, y creo que eso se demuestra cuando ves que no hay un sistema de transporte escolar desarrollado a nivel municipal o a nivel estatal. O sea, ya el transporte escolar no es un hecho como lo era antes, lo mismo con un programa de alimentación escolar, y que sin duda alguna la migración ha afectado, que tú tienes más de 1 millón de niños que han sido dejados atrás de una manera u otra, con abuelos, con tíos, o inclusive solos con padres que han tenido que salir del país para poder enviar remesas. Entonces, no tener una estructura familiar tan sólida, eso también deriva en otros problemas en comunidades populares. Yo creo que acá el llamado es, y parte de lo que abordaba en el artículo, es que la gente piensa que el enfoque de la educación tiene que ir al colegio. No, el colegio y todo lo demás es un refuerzo de lo que sucede en la casa. La base de la educación es la familia. Y sin una buena estructura familiar, sin unos padres que estén dedicados a ti, que te apoyen, que además, esta experiencia a mí me hicieron darme cuenta de lo privilegiado que soy, más allá de que puedo estudiar en un colegio privado, más que todas las oportunidades educativas a nivel superior que tuve, es que tenía papás que se sentaban conmigo a hacer la tarea, que se sentaban conmigo en el carro a repasar la tabla de multiplicar. O sea, que hay una presencia constante de un refuerzo familiar para apoyar mi desarrollo académico. Creo que eso también hace una gran diferencia. En ese sentido, hay como, bueno, el abordaje multidimensional te da como esos aspectos que hay alrededor de todo el problema del sistema educativo en Venezuela, pero eso también podría ser abrumador viéndolo desde el punto de vista de por dónde empiezo. ¿Por dónde crees tú que deberíamos empezar a abordar este problema? Wow, lo primero que tiene que pasar es que tiene que haber un cambio de gobierno. Eso sería lo principal, y
Y creo que además un ministro de Educación que logre conglomerar acuerdos, y yo creo que comienzo por acá para después ir con los detalles, acuerdos que permanezcan en el tiempo. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en el país es la recuperación de las instituciones, la institucionalidad, y sobre todo entender que la educación es una inversión a largo plazo, y que para poder cambiar el sistema educativo, tú tienes que esperar 15, 20 años, entonces esos son 3, 4 periodos de gobierno. O sea, que haya alguien que sea capaz de consumar todas esas voluntades en un acuerdo de que no importa la corriente, hay acuerdos mínimos comunes de que se tiene que invertir en el sistema educativo, que se tiene que apoyar al sistema educativo por los próximos 20 años para recuperarlo, es el primer paso. Creo que en segundo lugar, te diría que yo hablo mucho de la alimentación. Mi experiencia con mi centro comunitario que tengo en el Calvario de Latillo, es que la comida es el principal ancla. Y eso hace que la gente vaya al colegio, pero es que además un chamo que esté bien nutrido, que tenga la comida como incentivo, que tenga un transporte escolar, también va a ser alguien que va a tener mejor rendimiento académico, que va a mejorar la asistencia. Y además incluyendo el componente de multivitamínicos y de desparasitantes, porque no solo que reciban la comida, es que no tengan los parásitos que se comen los nutrientes de la comida que ingieren. En segundo lugar te diría, y algo que me apasionó, tuve la oportunidad de trabajar con un proyecto en Zambia, ellos buscaban cómo combatir el analfabetismo en zonas rurales de Zambia. Y está mucho la figura de la biblioteca popular, la biblioteca pública. Comunitaria. En Venezuela no existe eso. O sea, No. Creo que la única biblioteca que hay, que he podido visitar, bueno, la metropolitana, que ni siquiera es que es un punto de encuentro, la gente no la usa como la católica nueva, que me parece extraordinaria. La central tiene bibliotecas lindísimas. Pero mi experiencia con biblioteca como tal fue reforzada cuando estaba haciendo mi maestría afuera, que la biblioteca, más allá de ser un repositorio de textos o de libros, es un punto de encuentro. Y yo acá ahondaba la importancia de tener centros comunitarios que permitan apoyar a las familias en el tema académico. ¿Y por qué digo esto? Si tú como madre eventual, como madre eventual, tienes que dedicarte media tarde a buscar a tu hijo el trabajo, a llevarlo a tareas dirigidas o etcétera, eso afecta tu capacidad de generación de ingresos. Muy distinto es que y además que sin tener que preocuparte por todo lo que puede pasar con el ocio. Tiempo de ocio, un niño es vicios, callos, un montón de riesgos a los que se expone. En cambio, si tú supieras que con cada escuela tú tienes una biblioteca al lado, en la cual el niño puede salir del colegio, recibir apoyo en las tareas. Sí, tareas dirigidas. Tareas dirigidas, alimentación, servicio de internet, una infraestructura que permita su desarrollo académico, tú puedes trabajar jornada a tiempo completo, duplicando tu ingreso y además garantizando que tu hijo no esté en vicios. Entonces, por eso digo que son aspectos que la gente pareciera que es sentido común, pero que no se discuten. Y ahí agrego algo importantísimo, ya para cerrar, para que esto sea más una conversación y no un monólogo. Temas como la higiene menstrual no son discutidas, pero impactan directamente a la población femenina estudiantil en Venezuela. ¿Y a qué me refiero con esto? La pobreza menstrual es la medición de que las mujeres, niñas, no tienen los recursos suficientes para poder adquirir los insumos de higiene menstrual. ¿Qué pasa? Una niña, por su periodo, puede perder de 27 a 45 días hábiles. O sea, hablando de brecha de género, de desigualdad, ahí comienza. Por un tema netamente económico y biológico. Entonces, ¿qué pasaría si las escuelas pudiesen proveer copas menstruales para las niñas? Copas menstruales para las madres de la comunidad. Sí, acortar esa brecha que sin duda alguna influye en el desarrollo de un país. Esta edición de democratización, la número 26, tiene artículos que tratan sobre los derechos humanos en Venezuela. Pero no solamente los derechos humanos que podemos conocer, como el derecho a la protesta o el derecho a la libre asociación, sino derechos como, por ejemplo, los derechos de las mujeres, los derechos al estudio, a la vivienda digna, a unos servicios básicos de calidad. Y ese punto que tocas es muy importante y lo habla una articulista llamada Natalia Saturno, que se llama El peso de lo cotidiano, donde ella aborda todos estos problemas que viven las mujeres día a día y cómo es mucho más difícil para nosotras, pues, toda la realidad venezolana, que es difícil ya en general. Entonces creo que eso es muy importante, verlo desde todos los aspectos, porque no solamente es verlo desde la alimentación o desde que no hay un pensum que está actualizado, sino también de cómo el niño puede asistir a clases si está durmiendo porque no durmió toda la noche porque no tiroteo en su casa. Entonces creo que, y a partir de eso, me gustaría hacerte la última pregunta, y es ¿qué quieres que saque el lector de lo que tú escribiste? Wow. Bueno, primero que
Yo creo que lo lindo de este espacio es que quizás pone en la palestra una visión diferente a la reforma del sistema educativo. Yo creo que, como digo, también hago hincapié, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en Venezuela es que no hay datos, en ningún aspecto, ¿no? Y que el primer año nos va a tocar hacer un diagnóstico exhaustivo del sistema educativo por completo a nivel integral, desde la infraestructura, desde el transporte, desde la alimentación, porque además es un deber del Estado. O sea, el programa de alimentación escolar es algo establecido y no está cumpliendo con sus demandas. Pero también saben cuál es el nivel actual de los niños a nivel académico. O sea, tú tienes, con todas estas reformas que han habido, con todas estas imposiciones por parte del Estado de que un niño no puede repetir, de que hay exoneraciones, de que no importa si no tienes maestros, de estos horarios mosaicos, que las maestras tienen, bueno, que ver cómo se dan la vuelta, cómo hacen malabares para que los niños puedan participar. Pero tienes escuelas públicas donde los niños ven 4 horas de clase a la semana. Se nos toca hacer un diagnóstico exhaustivo en la parte académica y ver cómo modificamos el pensum para ajustarlo a las demandas educativas que tenemos, pero también innovando para ponernos a la vanguardia de cuáles son las nuevas necesidades educativas a nivel mundial. Eso por un lado. Y en segundo lugar, que la gente pueda pensar, bueno, es que hay muchos aspectos que impactan en la educación y no es nada más lo académico. También cuál es el rol de la familia, cómo influye la alimentación, el transporte, la infraestructura, espacios públicos, temas biológicos como la menstruación. Sé que seamos capaces de ampliar nuestro espectro y ver cómo las distintas aristas influyen en el sistema educativo. Y sobre todo, yo creo que eso es lo más importante, es cómo hacemos un compromiso, no solo con los estudiantes ahorita, sino, vuelvo a lo primero que te comentaba, que es que tenemos estudiantes que ya sienten que están perdidos, que ya sean por perdidos, que no vale la pena invertir en ellos y que no, todavía se pueden recuperar, que tienen estudiantes que están fuera del sistema educativo, que queremos reinsertarlos. Y yo creo que lo más importante es volver las escuelas un lugar donde los niños pueden ser niños. Y para mí lo más importante es eso, que haya un compromiso generacional de 15 a 30 años, que invirtamos en educación y que esa inversión pueda ser a largo plazo y podamos ver los frutos tú y yo con nuestros nietos. Bueno, muchas gracias a Samuel por esta entrevista y por su artículo. Espero que todos lo lean en red-forma.com, la edición número 26 sobre derechos humanos en Venezuela. Y muchas gracias por estar otra vez en Más Allá del Texto.